suma de vectores por el método de las componentes o método analítico, utilizamos la fórmula siguiente. La fórmula dice que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada del vector en x al cuadrado más el vector en y al cuadrado. Para calcular el ángulo tenemos el ángulo es igual a la tangente inversa, del opuesto dividido el adyacente. Para calcular cada componente, el vector x, utilizaríamos la fórmula que es vector x es igual al vector por el coseno del ángulo, y para calcular la componente del vector en y sería vector por el seno del ángulo. Entonces, si tengo el siguiente problema, dice que un avión vuela, podemos leer, un avión vuela de la ciudad A la ciudad B, en dirección al este, dice 800 millas. Entonces, si hacemos nuestro plano cartesiano, este vector se va al este. Aquí tenemos el norte, el sur, y el este, el oeste. Entonces, dice que se va hacia el este, 800 millas. Entonces acá coloco una flecha acá, indicando que va hacia el este, 800 millas. Voy a hacer una tablita en donde voy a colocar las componentes de los vectores. Voy a tener acá el vector x y acá el vector y. Entonces, por ejemplo, en el primer problema acá nos están diciendo que se va al este, o sea, sería en x, porque en la horizontal es x, entonces tendría que se va 800 millas al este. Y como no tiene ningún recorrido hacia el norte ni al sur, colocamos acá en el vector y 0. Este sería el vector x y el vector y. Luego dice que el avión vuela de la ciudad B a la ciudad C. En dirección, vamos a colocar acá el plano cartesiano otra vez. Tenemos norte, sur, este y oeste. Ahora dice que se va en dirección de la ciudad B a la ciudad C, en dirección 40 grados noreste. Acá tenemos noreste, entonces sale hacia acá 600 millas en dirección noreste. El ángulo lo vamos a ubicar acá, los 40 grados. Entonces acá vamos a tener sus componentes. Este sería el vector y acá sería el vector x. Como la fórmula dice que el vector y es igual al vector por el seno del ángulo, porque es el opuesto en un triángulo rectángulo es el seno. Entonces sería, colocamos el valor, el vector es 600 y por el seno de 40 grados. 600 por el seno de 40 grados nos da 385.67. El vector en x, la fórmula es vector por el coseno del ángulo. Entonces tengo acá el vector x va a ser igual entonces al vector que es 600 por el coseno de 40 grados. El vector x es igual a 459.60. Tengo sus componentes, entonces los voy a colocar acá. En el plano tengo que en el vector x me da 459. Como va hacia el este, acá ubico acá el este y el norte. Entonces la componente de los dos van a ser positivos. Tendría en x 459.63 y en y voy a tener 385.67.
sumo estos vectores, los sumo de forma vertical. Acá voy a tener 385.67 y acá voy a tener 1259.63. Después de calcular entonces la suma de las componentes en X y de las componentes en Y, los voy a colocar en la fórmula que dice, la fórmula para calcular el vector resultante. Dice que es raíz cuadrada del vector X, al cuadrado, 1259.63 al cuadrado, más el vector Y al cuadrado, que sería 385.67 al cuadrado. Al elevar al cuadrado 1259.63 me da 1.586.667.73, más elevo al cuadrado de esto me da 148.741. Al sumar estas cantidades voy a tener este resultado. Le saco la raíz cuadrada, voy a tener el resultado sería 1317.35 millas. Si yo quiero calcular, entonces, ahora voy a calcular el ángulo. La dirección del vector lo voy a obtener mediante la fórmula tangente por el vector en Y dividido el vector en X. Entonces, yo voy a tener, despejando el ángulo, voy a tener tangente menos 1, entre paréntesis, voy a tener 300, que ese es el vector en Y, 385.67 dividido el vector en X, dividido 1259.63. Entonces voy a tener un ángulo de 17.02 grados. Como los dos valores son positivos, está en el este y el norte, entonces el vector resultante sería igual a 1317.35 millas en dirección 17.02 grados noreste. Y es así como se resuelve entonces este vector.